lugar lejano una hoja volaba en medio de las tormentas de polvo. Al tocar el suelo, un hombre la sujetó. Era un promocional que explicaba cómo participar para convertirse en un Delivery King. El hombre que recogió aquella hoja vestía una túnica similar a la de un samurái, además de portar una espada y una máscara. Furioso al ver aquel anuncio, lo aplastó con fuerza y lo arrojó antes de seguir su camino lleno de ira. Por otra parte, una anciana residente estaba sentada afuera de su casa usando una máscara de oxígeno. A través de todo el polvo que cubría el mundo se vio una luz. El Delivery King había llegado. Él descendió y le preguntó a la abuela qué hacía afuera. Ella le preguntó si realmente era un Delivery King, ya que apenas podía ver algo debido al polvo. La anciana le explicó que se sentía demasiado incómoda permaneciendo encerrada todo el tiempo. Entonces el repartidor le preguntó si no era molesto usar aquella máscara, pero ella respondió que solo quería pasar un rato afuera. El Delivery King le dijo que no había nada interesante que ver y le pidió que volviera dentro. La abuela comentó que todos los edificios se veían iguales y que ni siquiera podía ver el sol a causa del polvo, pero aún así creía que estaba bien salir de vez en cuando. Llorando un poco, dijo que no sabía si él había llegado a verlo, pero cuando era joven el cielo era azul. Entonces se preguntó si algún día podría volver a verlo antes de morir. El Delivery King le respondió que debía cuidarse si quería ver eso algún día y le pidió amablemente que regresara adentro. Ella aceptó porque se lo había pedido con amabilidad. El Delivery King entró con los paquetes y los dejó sobre la mesa. La abuela le pidió que esperara un momento, diciendo que le traería un vaso de agua fría. En ese momento, su esposo, molesto, le preguntó si otra vez había salido afuera. Le dijo que ya le había advertido que era peligroso, porque si algún refugiado la veía podrían atraparla o robarle. Pero la mujer respondió que era grosero hablar así, porque ellos también eran personas y solo querían vivir. Luego le preguntó a su esposo si acaso quería vivir para siempre o por qué les tenía tanto miedo. Molesto, el anciano le preguntó qué haría si algún día le pasaba algo a ella. Entonces la mujer bromeó diciendo que tendría que buscarse a otra ancianita joven y casarse nuevamente. El anciano, irritado, dijo que hablaba demasiadas tonterías. Luego miró hacia una ventana artificial que recreaba un cielo azul y comentó que él había conseguido todo eso precisamente para que ella no tuviera que salir afuera. Incluso podía cambiar el clima de la ventana cuando quisiera. Sin embargo, su esposa le respondió que aquello no era real. Aunque afuera solo existiera polvo, prefería mirar el verdadero exterior antes que una ventana falsa. El Delivery King, después de beber agua, les agradeció y dijo que continuaría su camino. La abuela también le agradeció mientras se despedía de él. Mientras se alejaba, los ancianos seguían discutiendo, pero el Delivery King se detuvo y preguntó por la niña que vivía al lado. Luego se corrigió y preguntó por la mujer que vivía allí. Quería saber si había estado en casa esa semana o si se había mudado. La anciana le preguntó si ella era su novia, mientras el anciano bromeó diciendo que parecía interesado en ella. El Delivery King respondió que no era eso, simplemente tenía algunos paquetes para ella, pero nunca había nadie en casa. El anciano dijo que no podían saberlo, porque todos permanecían encerrados en sus hogares. Pero la anciana comentó que solía encontrarse con ella cada vez que salía a mirar el cielo, aunque no la había visto últimamente. Después añadió que tal vez se había mudado. Minutos después, el Delivery King subió a su camión. Miró su gorra pensativo y luego volteó hacia la puerta de la casa de Seula y Sagol. Estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera regresado en 2 o 3 días y la tormenta hubiera comenzado a acumularse allí. Por otra parte, una espada se clavó en el suelo y comenzó a avanzar lentamente contando el tiempo. 3 chicos amenazaban a otro hombre, diciéndole que no lo matarían, solo le cortarían su masculinidad. Le dijeron que el tiempo se estaba acabando y que si la hoja llegaba hasta él lo partiría en 2. Pero en ese momento llegó una mujer con suministros. La mujer, agotado, comenzó a descansar aliviada. Uno de los chicos dijo que se había salvado por poco y dejaron ir tanto a la mujer como al hombre una vez recibieron los suministros. El líder revisó la bolsa y se molestó al descubrir que solo contenía trozos de pan. Dijo que eso no le servía de nada y preguntó a los demás si querían intentarlo otra vez. Sin embargo, los otros dijeron que ya habían llenado su cuota y que sería mejor regresar. Otro comentó que, si realmente fueran buenos luchando, robarían camiones, porque sería mucho más rentable y seguramente encontrarían muchas cosas valiosas dentro.
Pero otro respondió que, si fueran tan fuertes, ya serían Delivery Kings. El otro dijo que suponía que tenía razón. En ese momento una voz los llamó, alertándolos. Era el samurái de antes, quien dijo que quería hacerles una pregunta. Entonces preguntó hacia dónde debía ir para encontrar un Delivery King. Los chicos comenzaron a decirle que los había asustado y que casi se hacían encima del susto. Pero el samurái cortó el aire múltiples veces y luego guardó su espada nuevamente. Todo parecía normal, pero al segundo siguiente la bolsa de suministros quedó cortada en pedazos y se convirtió en polvo en las manos del joven. Furioso, el samurái preguntó otra vez dónde podía encontrar un Delivery King. Todos los chicos comenzaron a señalarle rápidamente la dirección por donde solían pasar. En otro distrito cercano, un Delivery King realizaba sus entregas normalmente. Pero de repente se sorprendió al ver algo extraño. Un hombre estaba sentado en medio de la calle, como si lo estuviera esperando. Cuando frenó el camión, el Delivery King descendió y se colocó la máscara de oxígeno. Con respeto, le preguntó al hombre por qué estaba sentado en medio de la calle y si pensaba dejarlo pasar. Pero el samurái solo levantó la vista sin responder nada. Al ver su comportamiento, el Delivery King decidió ignorarlo y rodearlo. Sin embargo, antes de subir nuevamente a su camión pensó que aquel sujeto era extraño. De repente sintió algo, una amenaza. Soltó la puerta del vehículo y retrocedió justo cuando ésta era cortada limpiamente, y la puerta cayó al suelo con fuerza. El samurái había realizado aquel corte sin siquiera levantarse del suelo y aparentemente sin esfuerzo. Aún así, ni siquiera estaba mirando hacia donde había atacado. El Delivery King pensó con furia que aquello ya se había pasado de la raya. Ahora no podía simplemente rodearlo. En los callejones cercanos, los tres ladrones de antes observaban todo. Algunos decían que ya le habían dado la dirección que pidió y que debían marcharse, pero el líder respondió que no dijeran estupideces. Si aquel samurái derrotaba al Delivery King, podrían robar su camión. El Delivery King le preguntó por qué había hecho eso. Supuso que debía estar detrás del camión, porque nadie haría algo tan loco sin motivo. Luego le preguntó si los tipos escondidos en los callejones eran sus compañeros. Pero el samurái solo respondió que estaba allí por venganza. Con seriedad dijo que quería vengar la muerte de su hijo. Confundido, el Delivery King preguntó si su hijo era un ladrón. Si era así, se disculpaba, porque había entregado a miles de refugiados a la policía y no podía recordar a cada uno. Después le preguntó si estaba seguro de que su hijo fue asesinado por su culpa. El samurái respondió que no lo sabía. Precisamente por eso iba a matar a todos los Delivery Kings. Si lo hacía, suponía que eventualmente encontraría al responsable. Al escuchar aquello, el Delivery King se puso serio. Sacando algo de su cintura, dijo que todo aquello era ridículo y que sonaba demasiado confiado. Luego añadió que el samurái había atacado primero, pero aún así se presentaba como una víctima buscando venganza, y eso le desagradaba. Sacando 2 barras de metal, el Delivery King dijo que le daría una lección. Sus compañeros ni siquiera tendrían que intervenir, porque él mismo acabaría con él. La pelea comenzó y se escuchaban fuertes sonidos por los impactos. El Delivery King contra el samurái. La pelea parecía pareja. Los golpes retumbaban al chocar entre ellos, aunque era el Delivery King quien se mostraba más agresivo y no dejaba de atacar. De repente, cargó su brazo y lanzó un golpe mucho más potente, pero el samurái lo bloqueó. Aún así, el impacto lo hizo retroceder varios metros hacia atrás. El repartidor le dijo que sonaba muy fuerte antes, y le preguntó a dónde se había ido el tipo confiado de antes, cuestionándole si eso era todo lo que tenía. El samurái solo lo miró seriamente, su espada temblaba por todos los golpes que había bloqueado, pero luego cortó el aire, calmando su pulso, y volvió a ponerse en posición para seguir luchando. El repartidor le dijo que debería irse ahora antes de que fuera demasiado tarde. Ambos comenzaron a pelear nuevamente, y los chicos que observaban decían que estaban igualados, pero otro de ellos preguntó si acaso podían verlos moverse a esa velocidad. Le respondieron que en realidad no, que solo lo suponían por el caos, debían estar igualados, mientras otro solo decía que solo veía cosas brillar cada segundo. De repente, el repartidor atacó a la cabeza, pero el samurái pasó por debajo y contraatacó con su espada lista. El repartidor vio venir el ataque y, girando la barra de metal en su mano, bloqueó la espada en el momento exacto. Luego atacó con un rodillazo a la cara,
pero el samurái ya lo había visto y esquivó hacia atrás, aprovechando para retroceder varios metros. Sin embargo, al levantar la vista, el repartidor ya estaba frente a él nuevamente. El samurái bloqueaba apenas, mientras el repartidor seguía haciéndolo retroceder gracias a su agresividad. Este le dijo que solo estaba bloqueando, que era patético, y añadió que su espada era inútil si solo la usaba para defenderse. El samurái no respondió, y el Delivery Ken lo atacó diciéndole que estaba ocupado y debían terminar con eso. Planeaba aplastar su espada y luego romperle el cráneo con fuerza bruta. Su ataque atravesó la espada y el cuerpo del samurái, terminando por cortar el suelo. Sin embargo, solo era una sombra. Sorprendido, el Delivery Ken preguntó si había desaparecido, pero en ese momento vio al samurái justo a su lado. Este le dijo que también estaba por terminar con eso, aunque antes quería hacerle una última pregunta, si acaso todos los Delivery Ken eran tan débiles como él. El repartidor preguntó si acaso eso era demasiado para él y le cuestionó si ahora se arrepentiría de todo lo que había causado. El samurái respondió que sí se arrepentía, pero de todo el tiempo que perdió luchando contra él y sus patéticos movimientos. Levantando su espada, le dijo que, luego de probar sus habilidades, lo consideraba descalificado. Bajó su espada con fuerza, pero el repartidor le dijo que dejara de decir tonterías mientras se preparaba para bloquearlo, asegurando que pronto lo derrotaría junto con su espada. Pero en el instante en que la hoja se acercó a sus barras de metal, estas fueron cortadas con facilidad. La espada atravesó el metal como si fuera papel. El repartidor no podía creerlo. Al segundo siguiente, la espada también lo atravesó a él junto con sus barras de metal, partiéndolo a la mitad. Cambiando de escena, vemos un lugar custodiado por dos guardias. En ese momento llegan más hombres, y los guardianes le dan la bienvenida a su jefe, quien les pregunta si ya cargaron el camión. El guardia le responde que sí, y su jefe les ordena asegurarse de enviarlo a tiempo. Ese hombre era uno difícil. Sus subordinados le dijeron que así lo harían, y mientras entraba, el jefe comentó que era agotador aceptar trabajos nuevos. En ese momento, alguien encapuchado esperaba afuera y había visto al hombre entrar al lugar. Una vez confirmado esto, el encapuchado comenzó a moverse. Dentro del lugar vemos que era el señor Ken junto a sus hombres, entre ellos Zombie. El jefe le preguntó si el nuevo trabajo lo trataba bien. Zombie respondió que sí, y el señor Kim le dijo que tenía altas expectativas sobre él. Por eso lo llevaba a todas partes y evitaba hablar con su jefe el usurero. Luego le pidió que no lo decepcionara. Zombie asintió, y Ken le dijo que sabía que aún tenía dudas sobre el trabajo que hacían, pero aseguró que todo era cuestión de perspectiva. No había nada originalmente bueno o malo en este mundo, era malo si te hería y bueno si no lo hacía, eso era todo. Después añadió que reformaría por completo su mentalidad. Cambiando de escena al almacén del Distrito 5, el gerente reunió a todos los Delivery Ken. Uno de sus hombres le dijo que ya estaban todos presentes. Los vemos a todos y cada uno de ellos. El gerente les dijo que seguramente ya lo habían escuchado por la línea de comunicación, un sospechoso no identificado, aunque aclaró que no sabía si era uno o varios, había atacado a dos Delivery Ken, y uno de ellos había muerto. No sabía cuándo despertaría el otro, pero considerando que solo algunos objetos del camión habían sido saqueados y el vehículo había sido abandonado, robar no parecía ser el objetivo de esa persona. Les pidió que fueran cuidadosos y que solicitaran refuerzos apenas vieran a alguien sospechoso. Un repartidor de cabello naranja dijo que no se preocupara, quien fuera que se interpusiera en su camino, le volaría la cabeza. Pero el gerente le pidió que no bajara la guardia. Dos Delivery Ken habían sido derrotados en un solo día. El pelinaranja respondió que no exagerara, ya que ellos eran de nivel bajo en el ranking, muy por debajo de él, así que no podían compararlos. Molesto al escuchar mencionar los rangos, el gerente les gritó a todos que siempre entrenaban cuando había combates clasificatorios, pero luego se dedicaban a perder el tiempo. No era sorprendente que estuvieran recibiendo una paliza ahora. Luego les preguntó si acaso creían que debían actuar así después de haberse convertido en Delivery Ken. El nuevo repartidor de cabello blanco le preguntó a uno de ellos qué eran los combates de rango. El de cabello naranja le respondió que, al ser nuevo, era normal que no supiera sobre ellos. Para explicarlo simple, los repartidores eran clasificados según su fuerza de combate. Mediante pequeños encuentros decidían los rangos entre los repartidores locales, aunque los importantes eran los de nivel nacional.
La competencia ocurría a finales de cada año, y el combate nacional se realizaba entre los mejores Delivery King de cada área. Aunque no era lo suficientemente popular para transmitirse por televisión, muchos se obsesionaban con esos combates y los convertían en su orgullo como hombres. Pero lo más importante era que los rangos afectaban el salario, y eso los hacía bastante atractivos. Luego le dijo que debía dar lo mejor de sí. Mientras un hombre intentaba calmar al gerente, que seguía furioso, el Delivery King del Distrito 5 le dijo que se calmara o terminaría desmayándose. Pero el gerente respondió furioso que no podía hacerlo, ya que 2 de sus hombres habían caído. Luego les dijo a todos que escucharan bien. Sabía que todos ellos eran los mejores en combate allá afuera, pero en algún lugar existía alguien más fuerte que cualquiera de ellos, y esa persona podría cazarlos algún día. Por eso les pedía que no estuvieran satisfechos con ser simplemente fuertes y que siguieran entrenando para la amenaza que podría venir a asesinarlos. La razón por la que organizaban esos combates cada año era para animarlos a entrenar, no solo para hacerlos competir entre sí. Luego, seriamente, les pidió que por favor no se lastimaran. El de cabello rojo comenzó a llorar y dijo que estaba conmovido, pero el gerente respondió que necesitaba que estuvieran bien para seguir trabajando, y el pelinaranja dejó de sentirse emocionado. Después, el gerente se dio la vuelta para retirarse y les dijo que intentaran hacer alguna vez el mismo trabajo que él. Demasiados hombres se habían lastimado y muerto, y ya ni siquiera recordaba sus nombres. El Delivery King del Distrito 5 le preguntó si hablaba en serio, pero el gerente le dijo que se callara y anunció que eso era todo por hoy. Todos los demás comenzaron a irse, muchos ya estaban cansados. El de cabello naranja comentó que todos parecían relajados a pesar de haber perdido a 2 de los suyos, pero luego se golpeó el pecho y dijo que no lo demostraban, aunque sí les dolía. Después le pidió al de cabello blanco que no pensara que eran unos bastardos sin corazón. Sabía que todo eso podía parecerlo, pero le aseguró que algún día lo entendería. Luego se retiró diciéndole que, si se quebraban por cada cosa, nunca podrían sonreír. Minutos después, al comenzar las entregas, vemos al de cabello naranja feliz. Le dijo a una mujer que la entrega estaba a salvo como siempre, rápida y a tiempo. La mujer le agradeció y comentó que siempre era muy alegre. Al salir, el pelinaranja se dirigía a su camión, pero en ese momento vemos que alguien lo observaba. Era el samurái, quien ya tenía a su siguiente víctima justo delante de él. Cambiando de escena, vemos a un joven caminar entre el polvo. Era el niño que antes estaba con Sagol, con quien entrenaba juntos. El chico entra por una abertura en el suelo y comienza a caminar por ese lugar. Al llegar, pregunta si están todos. Una abuela lo llama Buduk y se alegra de que haya vuelto. Buduk pregunta si no vino nadie más, y le responden que no, que todos estaban retrasados. Luego le preguntan si consiguió algo, pero Buduk dice que no mucho y saca todo lo que logró obtener rogando. La abuela le dice que aún así hizo un buen trabajo, y Buduk pregunta si ese chico todavía no despierta. La mujer mira hacia atrás y le responde preocupada que no, ya había pasado bastante tiempo, pero el chico seguía sin despertar. De vuelta con el de cabello naranja, este manejaba a alta velocidad mientras seguía el ritmo de la música con sus dedos, tranquilo en su trabajo. En ese momento, por la radio informaron que otro Delivery King había sido atacado en otro distrito hacía apenas unos minutos. Parecía ser el mismo culpable, considerando las heridas. Por otra parte, el Delivery King inconsciente había despertado y ahora tenían información sobre la apariencia y los motivos del sospechoso. El motivo era venganza por su hijo muerto, y vestía una máscara de gas con un cuerno rojo en el lado derecho. Esa descripción llamó la atención del pelinaranja, pero el hombre de la radio continuó diciendo que, según la apariencia, el sospechoso era el mismo responsable del asesinato de los policías del Distrito 7A2 hacía 2 años. Actualmente era el líder de un grupo criminal de refugiados clase A y se le consideraba una amenaza de alto nivel. Por lo tanto, el gerente emitió nuevas órdenes: si aparecía, no debían luchar. Debían decirle que el Delivery King del Distrito 5A8 había matado a su hijo y enviarlo directamente con él. Esas eran las órdenes del gerente. Luego pidieron a todos que permanecieran alerta. Confundido al escuchar eso, el de cabello naranja se preguntó por qué. ¿Acaso decían que todos perderían y por eso se lo enviaban al del Distrito 5A8? Minutos más tarde, el pelinaranja bajó del camión para seguir con las entregas, pero al abrir la puerta del vehículo se detuvo. Frente a él estaba el samurái,
observándolo en silencio. Inmediatamente notó el cuerno rojo de la máscara, aunque pensó que incluso sin la descripción ya era imposible verlo como alguien normal. Era el responsable de la aniquilación de la policía del Distrito 7A2, una amenaza de alto nivel y líder de una organización criminal clase A. El pelinaranja comenzó a temblar de emoción. Se puso rápidamente sus guantes con metal reforzado en los nudillos y dijo que sabía cuáles eran las órdenes, pero que más daba. Un verdadero hombre tenía su orgullo. Entonces vemos al samurái comenzar a desenvainar su espada. Por otra parte, el señor Kim comenzó a moverse y llegó a otra casa cercana. Al entrar, vemos que el encapuchado seguía persiguiéndolo y, al verlo entrar, comenzó a moverse también. Dentro, un golpe voló por el aire y conectó en el mentón de otro refugiado, noqueándolo. El señor Kim había entrado en un lugar de combates clandestinos de refugiados y comenzó a observar la brutal pelea que se estaba llevando a cabo. Pero de repente una voz le dijo que se quitara del medio, llamándolo Do-sik. Molesto, Kim preguntó quién se atrevía a llamarlo así. Al voltear, vemos que era el hombre de traje negro de antes, quien le dijo que no se parara frente a él porque le bloqueaba la vista y debía apartarse. Ken respondió que ya le había dicho que no lo llamara así, pero decidió ignorarlo y dijo que no importaba, se quitaría de su camino. Sin embargo, el hombre de traje negro le dijo que se apurara, llamándolo imbécil. Mientras Kim se iba, el hombre le gritó que se había perdido la mejor parte por su culpa, llamándolo nuevamente maldito Do-sik. El guardia de Kim se volteó molesto y le advirtió que no viviría demasiado si seguía actuando así. Pero el hombre respondió seriamente que estaba jodidamente asustado y que seguro debía cambiarse la ropa interior, claramente con sarcasmo. Eso enfureció al guardia, que quería pelear, pero Kim le ordenó que siguieran caminando. Mientras se alejaban, el tipo seguía gritando, diciéndole a Do-sik que su guardaespaldas tenía agallas y que debería convertirlo en su sucesor para que le cambiara los pañales. El guardia maldijo y dijo que ese tipo cruzaba demasiado la línea, jurando que lo mantendría vigilado para enterrarlo vivo. Kim le dijo que no importaba y que no le prestara atención. Él trabajaba para la compañía de entregas, así que no había necesidad de enemistarse con los Delivery King. Pero el guardia respondió que se aseguraría de que eso no pasara y que ni siquiera sabrían que fueron ellos. Kim le dijo que no ahora, después. En ese momento vemos que el encapuchado seguía siguiendo al señor Kim entre las personas. De vuelta con el hombre de traje negro, el científico estaba a su lado y le preguntó por qué molestaba tanto a Kim. Era infantil burlarse de él y llamarlo por su nombre, pero el hombre le pidió que se callara, declarando que él había comenzado a trabajar allí hacía poco y no sabía nada sobre ese sujeto. Afirmó que Kim pretendía ser gentil y respetuoso, pero que tras bambalinas estaba metido en cosas muy serias. Por otra parte, Kim entró a los baños. Estaba molesto mientras se miraba al espejo. Ese estúpido intentaba provocar una pelea y juró que lo mataría cuando menos lo esperara. En ese momento, el encapuchado entró y observó al señor Kim completamente solo en el baño. Rápidamente se lanzó contra él de inmediato. Ken volteó al verlo, pero el encapuchado lanzó una fuerte patada. Ken la bloqueó, aunque salió empujado varios metros hacia atrás por el impacto, chocando su espalda contra la pared. Confundido, Kim preguntó qué mierda había sido eso, pero el encapuchado le dio un rodillazo en el estómago y Kim cayó al suelo por el dolor. Preguntó quién demonios era y qué significaba todo eso. La encapuchada le respondió que lo había estado siguiendo esperando a que estuviera solo, llamándolo Do-sik-hon. Molesto al escuchar nuevamente ese nombre, Kim se calmó y preguntó desde cuándo la gente había comenzado a llamarlo así, como si fuera un perro, advirtiéndole que no volviera a decirlo o terminaría muy herida. De todos modos, notó que era una mujer y pensó que todo eso era vergonzoso. Le preguntó por qué lo seguía, si acaso era una acosadora, aunque dudaba que hiciera algo así solo por eso. Luego le preguntó si era una sicaria y quién la había enviado. Pero la encapuchada le preguntó dónde estaba su hermana. Confundido, Kim no entendió, pero ella lo sujetó con fuerza y, llamándolo bastardo, volvió a preguntarle dónde estaba su hermana. Kim la reconoció al acercarse y, sorprendido, dijo que era ella. Era aquella niña del hospital. Preguntó cómo seguía viva. Era Sawon. Mientras tanto, los guardias de Kim seguían observando la pelea. Uno de los tres preguntó por qué el jefe tardaba tanto, y el otro respondió que no sabía, que tal vez estaba cagando. Molesto, el guardia seguía pensando en cómo matar al tipo de traje negro de antes.
Entonces el guardia preocupado le dijo al novato, zombie, que fuera a revisar si el jefe estaba bien, solo por precaución. En los baños, Kim le dijo a Saul que se habían encargado de su cuerpo, que le habían disparado en la cabeza, y preguntó si acaso habían fallado. Luego comentó que esos bastardos pretendían ser perfectos, pero ni siquiera pudieron matar a una niña después de todo. Molesta, Saul volvió a preguntarle dónde estaba su hermana. Ken respondió que cómo esperaba que él supiera eso, pero Saul lo golpeó con el antebrazo en el cuello y comenzó a presionarlo. Llorando, le pidió que se lo dijera mientras levantaba el puño para golpearlo. Kim se rió y dijo que eso no era divertido. Tal vez no lo pareciera, pero él era el jefe, y le preguntó si realmente hacía todo eso creyendo que él no podía pelear. De repente, Kim levantó la pierna y pateó con fuerza a la niña, alejándola de él de un golpe brutal. Saul logró detener el impulso, aunque quedó algo adolorida. Ken comenzó a levantarse mientras se sacudía el polvo. Le dijo que solo estaba jugando con ella porque era linda y todo eso. Por supuesto que sabía dónde estaba esa mujer, pero preguntó por qué debería decírselo. ¿Qué ganaría él con eso? En ese momento, Zombie entró al baño y tanto Saul como Ken lo vieron. Zombie quedó confundido al verla allí. Ken dijo que era una lástima que el novato los hubiera interrumpido, ya que quería jugar un poco más. Luego le ordenó a Zombie que la atrapara. Después, Ken comenzó a sacar su arma mientras decía que él mismo se encargaría de matarla, ya que la bala de su compañero anterior había fallado. Zombie se lanzó contra ella siguiendo las órdenes, pero Saul esquivó su agarre y luego evitó su otra mano moviéndose rápidamente. Aún así, Saul se veía nerviosa, sin saber qué hacer. Zombie notó eso y volvió a lanzarse para atraparla, pero Saul terminó chocando su espalda contra el lavamanos y Zombie la sujetó de la ropa. Le dijo a Kim que ya la tenía, y este le ordenó que la sostuviera para dispararle en la cabeza y no fallar esta vez. Al escuchar eso, Zombie no supo qué hacer, él no quería atraparla. En ese momento, Saul se quitó la capucha y logró soltarse del agarre. Inmediatamente lanzó un golpe contra Zombie, quien lo recibió, aunque solo fue un roce en el mentón. Eso bastó para dejarlo aturdido unos segundos. Entonces Saul se apoyó en el lavamanos y saltó desde esa posición, pateando con ambas piernas el pecho de Zombie. Pero, impresionantemente, Zombie no se movió ni un centímetro. Saul se asustó al ver eso. Zombie se recuperó rápidamente de los golpes y levantó la mirada, pero se sorprendió al ver el rostro de la niña sin la capucha. La reconoció. En el pasado, en el hospital, cuando ella estaba con Seula antes de la operación, Zombie era uno de los guardaespaldas de Ken y la había visto aquella vez. Era la niña que conoció durante su primer trabajo con el señor Kim. Zombie fingió estar afectado por los golpes y cayó al suelo, dejando espacio para que ella escapara. Comenzó a tocarse el pecho, fingiendo que le faltaba el aire. La niña no entendía qué estaba pasando, pero tomó su ropa y salió corriendo del baño. Antes de irse, miró a Zombie confundida y luego se marchó, llevándose nuevamente la capucha. Zombie pensó que era un alivio que siguiera viva, pero Ken lo observó y, molesto, le preguntó si acaso había fingido. Le exigió que dijera la verdad o le dispararía a él en la cabeza en lugar de a ella. Zombie comenzó a decir que el golpe realmente lo había afectado y que no podía levantarse. Por otra parte, el de cabello naranja esquivó la katana por muy poco. El samurái realizó múltiples cortes, pero el de naranja evitaba todos con movimientos rápidos. En un momento tomó distancia del samurái y entró corriendo por un callejón, murmurando que ese tipo era intenso. Pero vemos que el samurái lo seguía seriamente. El pelinaranja llegó al final del callejón y, en ese momento, el samurái lanzó un corte directo. Sin embargo, el repartidor saltó pasando por encima del ataque, sujetó una barra de metal e impulsándose, pateó con fuerza la cabeza del samurái. Luego se soltó, lanzándose hacia la pared, y al apoyar sus piernas sobre ella, volvió a impulsarse contra el samurái, lanzando un poderoso golpe con el puño. El samurái lo bloqueó, pero el impacto lo lanzó hacia atrás sin poder frenarse. Aún así, lanzó un corte mientras era expulsado, y luego terminó siendo arrastrado varios metros por el golpe, levantando una nube de polvo al impactar. Tras todo eso, vemos al samurái tirado en el suelo. Este comenzó a levantarse, pero el repartidor le dijo que era bastante bueno para contraatacar incluso mientras salía disparado hacia atrás. Lo vemos con el brazo herido mientras le decía que ese corte lo había tomado por sorpresa,
riéndose mientras apenas podía mover el brazo. Aún así, el pelinaranja comentó que seguramente el samurái tampoco podría mover el suyo después de bloquear semejante golpe, así que suponía que estaban iguales. Sin embargo, el samurái le mostró el brazo y dijo que no era así, revelando que su brazo izquierdo estaba cubierto con acero. El repartidor se quejó diciendo que eso era hacer trampa, pero comenzó a marearse. Intentaba recuperarse del corte que había recibido, aunque había perdido demasiada sangre. El samurái le dijo que se veía exhausto y preguntó por qué no simplemente moría, pero el repartidor respondió que no lo dijera como si fuera tan simple, él no quería morir. En su mente, el repartidor pensó que, si seguían así, terminaría muriendo. Suspiró intentando pensar en algo, pero luego se molestó consigo mismo, ya que pensar demasiado lo enfadaba. Entonces le preguntó al samurái por qué debía pasar por todo eso por culpa de un hijo que ni siquiera conocía, y si acaso tenía pruebas de que su hijo había muerto por culpa suya. El samurái le preguntó si esas serían sus últimas palabras. El repartidor continuó y le dijo que los Delivery King no atacaban a nadie a menos que fueran atacados primero. Eran personas amigables que solo luchaban en defensa propia. El samurái, serio, le preguntó qué intentaba decir. Entonces el repartidor le gritó que su hijo solo se había condenado a sí mismo y le pidió que dejara de culpar a otros por algo que él mismo había comenzado. Furioso al escuchar eso, el samurái se lanzó contra él exigiéndole que se callara. El repartidor sonrió al ver que lo había hecho enojar y se lanzó también. Cuando la gente se enfadaba, sus movimientos se volvían más amplios. Preparó su golpe pensando que esperaba que el samurái no tuviera también placas de hierro en el estómago, planeando atravesarlo con el siguiente ataque. Sin embargo, al intentar moverse, la herida de su corte se abrió nuevamente. Cuando golpeó al samurái en el estómago, no pudo usar ni la mitad de su fuerza y cayó de rodillas por el dolor. El samurái le dijo que lo trataría de manera especial, lo cortaría en pequeños pedazos. El repartidor respondió que no era necesario ponerse tan intenso, pensando que debió haber escuchado las órdenes del gerente. En ese momento, el samurái bajó su espada directamente hacia la cabeza del repartidor, pero una explosión resonó en el aire. Otro repartidor golpeó al samurái con una patada antes de que pudiera atacar, enviándolo varios metros hacia atrás. El pelinaranja notó que era el novato de cabello blanco. Este le dijo que vino, ya que había escuchado ruidos provenientes de ese lugar. El pelinaranja lo felicitó porque literalmente le había salvado la vida, aunque también le advirtió que tuviera cuidado, ese tipo era un monstruo. Luego se levantó y comentó que, si luchaban los dos juntos, tendrían ventaja, aunque su brazo estaba hecho un desastre. Sin embargo, el de cabello blanco le dijo al samurái que el Delivery King del distrito 5 a 8 era quien había matado a su hijo. El samurái le preguntó si eso era verdad o si solo intentaban salvarse a sí mismos. Pero el de cabello blanco comenzó a describir a su hijo, un niño delgado, con un punto en la frente y que había perdido un brazo. Eso era lo que había escuchado. El Delivery King recordaba claramente que los hombres que estaban junto a su hijo intentaron salvarse y habían mencionado a un samurái con un cuerno rojo. El de cabello blanco dijo que se lo decía porque estaba buscando venganza y lastimando a personas inocentes y equivocadas, pero que era decisión suya creerle o no. Si quería pelear, ellos lucharían. Luego, seriamente, le advirtió que no ganaría, porque ya se veía cansado después de luchar contra su compañero. Al escuchar eso, el samurái lo observó en silencio, pero finalmente comprendió. Por otra parte, en los túneles donde estaba Buduk, el joven inconsciente finalmente despertó. Vemos que era un chico delgado, con un punto en la frente y un brazo faltante. Era el hijo del samurái. De vuelta con los Delivery King, vemos que el samurái terminó retirándose luego de escuchar todo eso. El pelinaranja le dijo al de cabello blanco que era bastante bueno mintiendo. Pensó que era muy callado, pero que sabía inventar historias bastante convincentes. Comentó que cualquiera podría creer lo del Delivery King del distrito 5 a 8, incluso él casi se lo creyó. Pero luego, confundido, le preguntó cómo conocía la apariencia del hijo del samurái, ya que el gerente nunca había mencionado esos detalles. Aunque no le dio demasiada importancia, terminó agradeciéndole, porque gracias a él seguía vivo. Por otra parte, una reportera hablaba sobre la Cuarta Guerra Mundial. 50 años habían pasado desde la caída de la antigua República de Corea y la fundación de la nueva República tras aquel horrible desastre. La Tierra se había convertido en un planeta de muerte,
pero esta tierra bendecida era el único lugar donde las personas podían vivir. Nuestra bendita República de Corea cumple hoy 50 años. Poderosas figuras se habían reunido en aquel salón de eventos para celebrar el aniversario número 50 de la nación. La reportera notó la presencia del presidente Ryu, líder del grupo Chunhyung, a su lado, y comentó que lo llamarían para una entrevista. Al acercarse, lo saludó y él respondió respetuosamente. La reportera le dijo que la República cumplía ya 50 años y, como cabeza del grupo Chunhyung, la corporación más importante de la nación, le pidió unas palabras para todos. Ryu comenzó felicitando a la nación por sus 50 años, haciendo que ambos rieran ligeramente. Luego comentó que habían logrado muchísimo desde los días de desesperación. Gracias a los esfuerzos del gobierno y de su grupo, incluso la calidad del aire había mejorado. Todo eso era gracias a los ciudadanos que habían dado lo mejor de sí para reconstruir la nación. Finalmente declaró que el grupo Chunhyung seguiría ayudando al gobierno y a los ciudadanos a crear un ambiente limpio para que nadie tuviera que volver a usar máscaras de gas jamás. La reportera le preguntó si realmente las personas dejarían de usar máscaras de gas y cápsulas de oxígeno, cuestionándole si eso no afectaría a su compañía. Ryu sonrió y respondió que, por supuesto, existirían algunas pérdidas a corto plazo, pero que un ambiente limpio era lo primero. El entorno debía ser habitable tanto para los ciudadanos como para el crecimiento de su propia compañía. Por otra parte, vemos al Delivery King del distrito 5 a 8 comprando cápsulas de oxígeno para máscaras mientras en el local transmitían aquella entrevista. El repartidor pidió que le cobraran esas cápsulas y el hombre del local le preguntó por qué nunca pedía entregas y siempre iba personalmente a ese supermercado que quedaba tan lejos de su casa. Luego añadió que se suponía que él era un Delivery King, pero el repartidor respondió que las entregas eran caras. Mientras pagaba, el hombre notó que otra vez estaba usando efectivo y le dijo que debería utilizar tarjeta, nadie usaba billetes en esos tiempos. Sin embargo, el repartidor respondió que un hombre debía pagar con efectivo. El hombre le dijo que se callara y comentó que todos recibían las cosas por entregas, a menos que fuera algo extremadamente urgente. Apenas tenía clientes durante el día y rara vez alguno por la noche. Dijo que era el trabajo más aburrido de su vida y que se estaba volviendo loco. Explicó que había dejado de trabajar como Delivery King después de que sus piernas y brazos quedaran lisiados. Había estado preocupado por cómo sobreviviría así, por lo que estaba agradecido de tener al menos ese trabajo. Por supuesto, comentó que el salario era muchísimo menor que el de un Delivery King, y añadió que tal vez él no lo sabía, pero incluso ese trabajo era competitivo. Había muchos Delivery King retirados y solo unas pocas tiendas en cada distrito. Luego señaló a dos hombres dormidos en una esquina y dijo que esos tipos apenas podían sobrevivir escoltando personas hasta sus casas. Comparado con ellos, él había tenido suerte. Después golpeó a uno de los hombres con un objeto para despertarlo y le gritó que se fuera a casa. Luego le dijo al Delivery King que tuviera cuidado o podría terminar igual que ellos. Pero el repartidor respondió tranquilamente que no se preocupara, porque él era muy fuerte. Molesto, el hombre se disculpó sarcásticamente y dijo que olvidó que no debía comparar al gran experto con personas normales. Una vez que el Delivery King salió del lugar, se colocó su máscara y comenzó a caminar. Sin embargo, la máscara comenzó a sonar y una luz roja apareció en ella. El repartidor abrió la bolsa y sacó las cápsulas que acababa de comprar. Luego tocó la máscara y ésta expulsó automáticamente la cápsula vacía. La tiró al suelo y colocó la nueva en su lugar. En ese momento el Delivery King se detuvo sorprendido. Frente a él había 4 refugiados esperándolo. Uno de ellos le dijo que era peligroso salir por la noche y preguntó si había traído cápsulas para ellos. El repartidor solo los miró en silencio. Un segundo después, lo vemos marcharse mientras los 4 refugiados quedan tirados en el suelo, completamente golpeados. Minutos después, el Delivery King llegó a su casa, pero la alarma del lugar sonaba. El tanque de oxígeno estaba vacío y la concentración de oxígeno comenzaba a caer. Molesto, el repartidor abrió el compartimiento y cambió el tanque vacío por el que había comprado. Mientras hacía eso, un niño y una niña corrieron hacia él llamándolo Chanmin. Ambos le pedían jugar porque estaban aburridos. Pero el repartidor les dijo que estaba ocupado y que jugaran con la abuela. Sin embargo, ellos respondieron que la abuela estaba enferma y dormida. Chanmin terminó de asegurar el tanque y cerró el compartimiento.
Los niños lo observaron en silencio durante unos segundos, y entonces él salió corriendo con ellos mientras ambos gritaban felices. La abuela salió de su habitación y se sorprendió al ver a Chanmin en casa. Mientras jugaba con los niños, Chanmin saludó a la anciana y le preguntó si ya había despertado. Los niños la abrazaron y Chanmin comentó que había escuchado que estaba enferma, pero ella respondió que claro que lo estaba, ya era vieja. Luego le preguntó si quería comer algo, diciendo que cocinaría para él. Chanmin respondió que ya había comido y le pidió que volviera a descansar. Después les dijo a los niños que dejaran tranquila a la abuela y fueran a jugar con él, pero los niños le pedían a la anciana que no se enfermara. Antes de irse, la abuela llamó a Chanmin y le dijo que, gracias a él, estaba viviendo una buena vida incluso a esa edad. Le agradeció sinceramente. No era solo ella, dijo. Todos estaban agradecidos con él. Chanmin le preguntó por qué decía todo eso de repente, porque lo avergonzaba. Pero la anciana respondió que solo quería agradecerle y también decirle que lo sentía. Más tarde esa noche, Chanmin observaba el código de barras en su mano mientras permanecía pensativo. Los niños dormían en sus camas mientras él seguía mirando su mano en silencio. Finalmente se quedó dormido. De repente, alguien comenzó a gritarle que se levantara. Dentro de su sueño, Chanmin se veía confundido. Una persona le preguntó cuánto más iba a dormir y le dijo que debía levantarse. Todos lo estaban esperando. Chanmin preguntó a dónde irían. Le respondieron que iban a buscar comida. Al llegar al lugar, vemos un camión de Delivery King. Chanmin preguntó si iban a robar ese camión, y le respondieron que sí, todo lo que necesitaban estaba dentro. Entonces preguntó qué harían con la persona que protegía el vehículo. Le respondieron que debían matarlo. Chanmin se sorprendió, pero le dijeron que era por todos los que estaban allí. Era desafortunado, sí, pero debía verlo como un sacrificio necesario. Chanmin quedó pensativo, pero de repente vio las manos del Delivery King manchadas con la sangre de sus amigos. Era el anterior Delivery King del distrito 5A8. Ese hombre había acabado con todos. Sin embargo, luego Chanmin se vio a sí mismo ocupando el lugar de aquel Delivery King, diciendo exactamente las mismas palabras. Es un sacrificio necesario. Chanmin se asustó al verse así y despertó bruscamente, completamente sudado. Pensó que había tenido otra pesadilla. Entonces recordó a los refugiados entre las bombas, suplicándole que los dejara vivir. Chanmin se tomó la cabeza y pidió que se callaran mientras maldecía entre dientes. Horas después, al amanecer, Chanmin, el actual repartidor del distrito 5A8, realizaba sus entregas. Cuando llevaba una caja hacia el camión, un refugiado salió de un callejón para atacarlo, pero Chanmin le dio un golpe suave en la cabeza. El niño se quejó diciendo que eso dolía y preguntó por qué lo había golpeado tan fuerte. Chanmin respondió que él había atacado primero. El joven dijo que solo estaba bromeando y que él era demasiado agresivo. Su compañero también estuvo de acuerdo, diciendo que había sido muy brusco, pero Chanmin les dijo que se callaran. Luego le entregó una caja a uno de ellos y comentó que dentro había otra más. Mientras iba por el resto, les pidió que se ocultaran por si acaso, él se encargaría de sacar las demás. Minutos después, ambos le agradecieron en nombre de ellos y de los ancianos, pero Chanmin se disculpó por no poder traerles más cosas. Dijo que las personas empezarían a sospechar si seguía comprando demasiados suministros considerando la cantidad de personas que vivían con él, todo quedaba registrado. El joven le dijo que no dijera eso, porque todos estaban agradecidos con él. Dudaba mucho que otros refugiados vivieran tan bien como ellos gracias a su ayuda. Después el chico le dijo que esperara, algún día también se convertiría en un Delivery King y lo ayudaría. Chanmin se rió al escucharlo. El joven preguntó por qué se reía y aseguró que demostraría que sí podía convertirse en uno. Luego, mientras ambos se metían por una alcantarilla llevando las cajas, Chanmin les pidió que saludaran a la abuela y a los niños de su parte. Comentó que pensaba visitarlos, pero que había surgido un problema en el trabajo y probablemente tendría que dejarlo para después. El joven respondió que esperaba que nada serio hubiera ocurrido. Chanmin dijo que no era nada importante, solo que se habían encontrado con una pequeña cucaracha que había causado algunos problemas. Y, al parecer, querían que él se encargara de atraparla. Por otra parte, vemos que esa cucaracha se quitó el casco y sacó lentamente la espada de su cintura. Era el samurái que cazaba Delivery Kings. Por otra parte, un fuerte impacto golpeó el saco de entrenamiento. Era Sagol,
quien lo atacaba una y otra vez sin detenerse. En ese momento llegó Buduk, quien le dijo que estaba yendo con todo aún siendo temprano. Sagol se volteó al escucharlo llegar. Minutos después, Sagol le preguntó qué podía hacer para ser más fuerte, pero Buduk le dijo que ya lo era, que ella podía ganarle. Sagol respondió que él era débil. Ella dijo que ahora mismo ni siquiera podía derribar a un adulto completo, pero Buduk le recordó que aún era joven y pequeña. Sagol contestó que a sus oponentes eso no les importaba, solo hacía más fácil acabar con ella. Buduk la miró pensativo durante unos segundos y luego le preguntó si no podía dejar de buscar a Seula. Le dijo que aquel día, cuando ella volvió completamente cubierta de sangre, no tenía idea de lo sorprendido que había estado. Ni siquiera llevaba una máscara y se veía al borde de la muerte. Disculpándose, admitió que se sentía mal por decirlo, pero no sabían si Seula seguía viva, y buscarla era demasiado peligroso. Sagol lo miró seriamente y Buduk volvió a disculparse. Estaba preocupado, porque ella casi muere, y si regresaba a ese lugar tal vez ya no volvería. Pero Sagol le golpeó la cabeza. Buduk le preguntó por qué hizo eso, y Sagol le agradeció su preocupación, pero le dijo que no quería volver a escuchar algo así nunca más. Levantando el cabello de su frente, le dijo que no tenía de qué preocuparse, le habían disparado en la cabeza y aún así no murió. Buduk respondió que solo tuvo suerte, pero Sagol le mostró la cicatriz como prueba de que no habían fallado. La bala se impactó directamente en su frente. Buduk dijo que eso no tenía sentido. ¿Cómo seguía viva después de recibir un disparo en la frente? Preguntó si acaso su cráneo estaba hecho de roca, aunque luego dijo que ni siquiera eso explicaría algo así, ya que las balas podían atravesarla, tal vez si fuera de diamante. Sagol le contó que cuando su madre murió, y luego cuando murió su hermano, también sintió un disparo en la cabeza y recordó haber caído. Le habían disparado mientras escapaba, así que creyó que todo ese tiempo simplemente había tenido suerte. De otro modo no tendría sentido que siguiera viva. Pero esta vez fue diferente. Aquel hombre puso el arma directamente sobre su cabeza y disparó antes de que pudiera reaccionar. En ese momento, Sagol despertó cubierta de sangre. Estaba arrojada en un lugar desierto y comenzó a toser por no tener máscara de gas. Se preguntó dónde estaba y supo que necesitaba una máscara. Al mirar alrededor vio esqueletos humanos. Sentía como si estuviera soñando, no entendía qué ocurría y apenas podía respirar. Luego de caminar sin detenerse, fue entonces cuando Buduk la encontró. Pero Sagol comenzó a desvanecerse y terminó inconsciente. Cuando despertó otra vez, asustada, comenzó a entender lo que había pasado. Un hombre extraño le había disparado en la cabeza en aquel lugar al que fue junto a Seula, y aún así seguía viva. En ese momento Sagol se levantó rápidamente y fue a la casa de Seula. Al llegar comenzó a llamarla y a buscarla, pero no estaba en ninguna habitación. Se preguntaba por qué habían intentado asesinarla, dónde estaba Seula y si se encontraba bien. Demasiados pensamientos y preocupaciones llenaron su cabeza. Pasó un día, luego 2, 3, incluso 4. Mientras más tiempo pasaba, más ansiosa se volvía. Entonces, de la nada, un pensamiento cruzó su mente. En ese momento comenzó a sonar la alarma de la casa. El tanque de oxígeno estaba vacío y la concentración de oxígeno empezaría a bajar. Sagol había ido a buscar otro, pero ya no quedaban. Sagol se puso la máscara de gas y siguió esperando mientras la alarma no dejaba de sonar. Entonces vio una fotografía. La tomó y descubrió que era una imagen de Seula junto a sus padres. Al verla, Sagol comenzó a llorar. Seula había colocado una foto suya en el cuadro para que todos estuvieran juntos. Sagol rompió en llanto mientras recordaba las palabras de Seula, cuando dijo que celebrarían al regresar. Repetía que no era posible que la hubiera abandonado por ser una carga. Seula jamás haría algo así. Pensó durante mucho tiempo en por qué no murió después de recibir aquel disparo. Tuvo muchas teorías, pero ninguna la convencía. No habían fallado, así que tal vez el arma tuvo un problema, o incluso podía ser de juguete. Hasta esas ideas le parecían más creíbles. Sagol se levantó y le dijo a Buduk que tenía razón, era peligroso buscar a Seula. Aquellos hombres ni siquiera dudaron antes de dispararle. Pero, extrañamente, no estaba asustada. Tal vez porque sentía que ya no tenía nada que perder. Y siendo honesta, admitió que tenía curiosidad por saber por qué seguía viva después del disparo. Incluso pensó que tal vez debería dejar que le dispararan otra vez. Buduk le preguntó qué mierda estaba diciendo, pero Sagol respondió que era una broma.
luego se puso seria. Le dijo que mientras pasaba los días sola en esa casa esperándola, su ansiedad empeoraba cada vez más. Entonces comenzó a pensar que quizás solo había sido una carga para Seula y que ella simplemente la abandonó. Buduk negó inmediatamente y dijo que eso no era posible, que Seula jamás haría algo así. Sagol, llorando, respondió que lo sabía, pero deseaba que fuera cierto, porque eso significaría que Seula seguía viva. Buduk comenzó a lagrimear también. Sagol intentó limpiarse las lágrimas, pero no pudo porque llevaba puesta la máscara, así que maldijo frustrada. Después juró que encontraría a Seula sin importar qué ocurriera. Por otra parte, el chico de cabello naranja fue a ver al gerente con todas sus heridas vendadas. Se arrodilló y pidió perdón por no haber seguido sus órdenes. Furioso, el gerente lo observó en silencio. Luego tomó la tabla de apuntes de uno de sus hombres y comenzó a golpearlo mientras le preguntaba por qué no hizo lo que le ordenó y por qué no envió a ese samurái al distrito 5A8. Uno de sus hombres intentó detenerlo, pero el gerente gritó que lo mataría a golpes si de verdad quería morir desobedeciéndolo. Le preguntó si acaso estaba buscando que lo mataran. También dijo que estaban cortos de personal y que no entendía por qué tuvo que causar semejante problema. El chico de cabello naranja respondió que estaba herido, pero que aún podía seguir trabajando. En ese momento, el guardia de seguridad lo golpeó y le dijo que no respondiera. Luego lo levantó y se disculpó con el gerente, afirmando que lo educaría correctamente como su hermano mayor. El chico de cabello naranja le pidió a su hermano que lo bajara porque le dolía el brazo. El gerente llamó entonces a Chanmin y le dijo que, si ese tipo aparecía otra vez, pidiera refuerzos antes de enfrentarlo. Pero Chanmin, mientras bebía tranquilamente, respondió que podía encargarse solo. Furioso, el gerente maldijo y les exigió que lo escucharan. Chanmin respondió que él mismo había pedido enviarlo al distrito 5A8, así que debía confiar en sus capacidades. Solo necesitaban tener fe. Dejando su bebida a un lado, añadió que todos allí tenían orgullo, y además solo era un hombre, no podían atacarlos todos juntos. El chico de cabello naranja dijo que Chanmin era el más fuerte, pero que incluso él podía resultar herido si bajaba la guardia. Chanmin respondió que incluso si bajaba la guardia ganaría igual. El gerente lo llamó jodido imbécil, pero luego, más serio, le dijo que estaba bien tener confianza, aunque debía recordar algo: si él perdía, entonces ya no quedaría ningún delivery que incapaz de enfrentarse a ese hombre. Por otra parte, alguien llamó al samurái. Un hombre, cansado de seguirlo, comenzó a hablarle. El samurái le preguntó qué quería. Entonces el joven le informó que uno de los ladrones de camiones que estaba junto a su hijo aquel día, había regresado con vida. Minutos después, en la fortaleza Puño de Roca, el samurái le exigía al joven que le contara todo. Le preguntó si había sido el único que sobrevivió. El joven respondió que no estaba seguro, que todos los estaban esperando. Luego le preguntaron si se habían separado. El joven explicó que sí. Mientras luchaban contra los repartidores, la policía apareció patrullando cerca. Los vieron y comenzaron a disparar. Algunos fueron capturados, otros recibieron disparos, y varios se dispersaron para escapar. También dijo que el hijo del samurái había escapado junto a Yeol. El samurái le preguntó exactamente qué había ocurrido. Recordando el pasado, vemos a los tres correr juntos. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, el joven dijo que ya no lo seguían. La mujer respondió que eso parecía. El joven preguntó qué había pasado con los demás, y ella explicó que algunos escaparon mientras otros fueron capturados. Entonces el joven maldijo al darse cuenta de que había dejado sus armas atrás. La chica notó que el hijo del samurái se tambaleaba y le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí mientras se disculpaba, pero ella le dijo que no tenía que hacerlo, que solo debían darse prisa, intentando no hacerlo sentir mal. Pero en ese momento chocaron contra alguien. Aquellas personas los miraron, y los tres se asustaron. Era el señor Kim junto a sus guardaespaldas. Uno de los hombres, molesto por haber sido golpeado accidentalmente, comenzó a limpiarse mientras maldecía a la policía por no poder hacer su trabajo y matar a esas cucarachas. Sin embargo, en ese momento el señor Kim vio algo que llamó su atención. Le interesó la mujer que iba junto a los jóvenes. Observó detenidamente su figura y luego le preguntó cuántos años tenía. La mujer le preguntó por qué quería saberlo, pero Ken respondió que parecía tener unos 20 años, y que eso era perfecto. Entonces ordenó a uno de sus hombres que la sujetara. El guardia la tomó del brazo,
pero ella intentó resistirse y le lanzó un puñetazo. El hombre se enfureció y le dio un fuerte gancho en el estómago. Los chicos quedaron paralizados, sin saber qué hacer. La mujer cayó inconsciente, y el guardia la cargó diciendo que solo hacían falta unos cuantos golpes para tranquilizarla. Ambos chicos intentaron ayudarla, pero el otro guardaespaldas pateó al joven y lo lanzó lejos. El muchacho se golpeó contra el muro del callejón y quedó inconsciente. Antes de perder el conocimiento, escuchó al hijo del samurái gritando mientras intentaba detener a los guardias para salvar a su amiga. En el presente, el joven dijo que eso era todo lo que recordaba. Despertó más tarde dentro de una estación de policía. Afortunadamente hubo un pequeño incidente y, mientras lo transportaban, logró escapar. El samurái le preguntó sobre aquel hombre, si recordaba su rostro o quién era. El joven respondió que no sabía quiénes eran, pero que si volvía a verlos podría reconocerlos. El samurái le ordenó que buscara por todas partes y que, si los encontraba, regresara inmediatamente para informarle. El joven aceptó, pero antes de irse el samurái lo detuvo y le preguntó de qué distrito habían escapado de los repartidores y de la policía. El joven respondió que había sido en el distrito 5-3. El samurái recordó entonces las palabras del Delivery Ken de cabello blanco, quien le aseguró que el Delivery Ken del distrito 5-8 había matado a su hijo. Ahora entendía que aquello era una mentira. Sin embargo, la descripción que dio sobre su hijo era correcta, y eso lo hizo preguntarse cómo podía saberlo si todo lo demás era falso. Mientras pensaba, sintió que el rostro de aquel joven de cabello blanco le resultaba familiar. Por otra parte, el hijo del samurái despertó sobresaltado. Sagol y Buduk estaban cerca y lo vieron levantarse. Sagol le preguntó si estaba bien, pero él salió corriendo inmediatamente mientras seguía gritándoles. Al salir de las alcantarillas intentó regresar a buscarla, pero Buduk lo sujetó. Le dijo que no podía salir sin una máscara de gas y lo arrastró de vuelta por la fuerza mientras el muchacho le gritaba que lo soltaran. Sagol le pedía que se calmara, pero Buduk explicó que el día anterior había hecho exactamente lo mismo y luego volvió a desmayarse. Aún así, Buduk se burló diciendo que daba igual porque era súper débil, y lo cargó hasta dentro mientras seguía gritando. Minutos después, el joven finalmente se calmó. Sagol le preguntó si ya estaba más tranquilo y le dijo que entendía que quisiera buscar a alguien, pero que ya era demasiado tarde para salir ahora. El chico permaneció en silencio. Sagol le preguntó qué había ocurrido, pero se disculpó y dijo que ella había visto todo desde lejos, disculpándose porque no pudo intervenir en aquel momento. El joven dijo que lo que ella vio fue exactamente lo que pasó, pero que no entendía nada. Nunca había visto antes a esas personas y aún así se llevaron a su amiga de repente. Al escuchar eso, Sagol se enfureció. El chico comenzó a llorar diciendo que esos bastardos se la habían llevado. Sagol entendió perfectamente lo que sentía, porque ella también se sentía igual respecto a Seula. Mientras el joven lloraba, Sagol puso una mano sobre su hombro y le pidió que no llorara más. Le prometió que lo ayudaría a encontrarla. De vuelta en la oficina del señor Kim, este hablaba por teléfono. Decía que, por supuesto, enviaría a las chicas. No tenía muchas disponibles, pero como era una emergencia, se las mandaría. Sin embargo, apenas cortó la llamada, arrojó el celular contra la pared y lo rompió. Solo habían pasado un par de días y ya le exigían más. Maldijo furioso a esos bastardos. Luego se quedó pensativo y comenzó a creer que nunca debió involucrarse en todo aquello. Por otra parte, un repartidor realizaba sus entregas cuando un camión pasó cerca lanzando algo al aire. Cuando el polvo comenzó a disiparse, se vio al samurái caminando lentamente por aquellas calles. Poco a poco se acercó al repartidor. El hombre estaba descargando unas cajas y no lo notó hasta cerrar el camión. Cuando volteó, vemos que aquel repartidor pertenecía al distrito 5-3. Este, inmediatamente se asustó al reconocer al samurái y maldijo al darse cuenta de que era el hombre que estaba causando problemas. Aunque temblaba de miedo, adoptó una posición de pelea. Pero el samurái simplemente pasó a su lado ignorándolo por completo. Confundido, el repartidor no entendía qué acababa de pasar. Luego soltó una risa nerviosa y dijo que seguramente había logrado intimidarlo, aunque aún así se apresuró a reportarlo por radio. En ese momento, fuera de la oficina del señor Kim, uno de los hombres maldecía diciendo que ellos no eran esclavos de esos tipos. Otro respondió que ni siquiera lo mencionara, porque el jefe ya estaba bastante furioso. Pero entonces uno de ellos se alarmó.
El samurái estaba parado frente a los tres hombres. Uno le preguntó qué hacía allí, y al ver que parecía un refugiado por su apariencia, le dijo que se largara a buscar comida a otra parte. Luego añadió entre risas que, si traía una chica, tal vez podrían darle algo. Dentro de la oficina, el señor Kim seguía perdido en sus pensamientos. De repente escuchó un fuerte ruido y preguntó molesto por qué estaban haciendo tanto escándalo afuera. Pero antes de recibir respuesta, uno de sus hombres entró gritando su nombre y fue partido a la mitad antes siquiera de terminar de hablar. Ken se sorprendió al ver aquello. Entonces el samurái cruzó lentamente la entrada y, con una mirada fría y seria, observó directamente al señor Kim.